Instrumentos monetarios tecnológicos. Se sigue con el estudio por parte de organismos internacionales para ver si se aceptan determinadas posturas respecto de bitcoins en fondos como BlackRock y demás. Quiero saludar a Jan Modi. No solamente es youtuber, sino que además es analista de mercado de criptomonedas e índice de los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Pepe, ¿cómo te va? Bien, Jan. Bueno, finalmente, la SEC acepta revisar este tipo de solicitudes. Sí, exactamente. Después de, bueno, de varias semanas, al fin se acepta revisar esto. Es realmente una diferencia de lo que veníamos teniendo hace varios meses. Hace relativamente poco, en realidad, la SEC había rechazado revisar justamente varias de estas solicitudes, incluidas las de BlackRock, que son las que aprobó recientemente para empezar a revisar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Todavía no se aprobó el ETF como tal, no es que ya va a empezar a cotizar un ETF y los inversores pueden empezar a invertir ahí, sino que ahora la SEC va a comenzar un proceso de revisión mucho más formal de esta solicitud de BlackRock que justamente solicita empezar a cotizar un ETF de Bitcoin en spot. ¿Y a qué atribuís Como el decía cambio? recién, el principal cambio que hubo en estas últimas semanas, de la última vez que fue rechazado y ahora que ha sido aceptado, fue más que nada el acuerdo de vigilancia, que es un acuerdo que básicamente se hizo entre Coinbase y el Nasdaq. Coinbase es, por así decirlo, uno de los exchanges más grandes del mundo. Y bueno, Nasdaq es la bolsa en donde justamente cotizaría este ETF. Y este acuerdo de vigilancia lo que justamente propone evitar un poco es la manipulación del mercado. La SEC justamente lo que prevé evitar en cualquiera de los mercados que existen, incluido el de criptomonedas, que es uno de los que ya sabemos menos regulados hoy por hoy en el mundo, es la manipulación del mercado. La manera de evitar esto es, como digo, con este acuerdo de vigilancia, que lo que haría sería que Coinbase le envíe datos e informaciones al Nasdaq para que en caso de que haya alguna irregularidad la puedan detectar y la puedan finalizar. ¿Vos crees que una vez que se pongan de acuerdo sobre esta instancia de vigilancia, dará el visto bueno para operar de esta manera? Realmente no lo sabemos, pero sí sabemos de que, por ejemplo, BlackRock, de las prácticamente 500, más de 500 solicitudes de ETFs que ha hecho a lo largo de la historia, prácticamente le han aceptado 575 y solamente le rechazaron una sola. Por lo cual, en términos de probabilidades, la verdad que, bueno, una empresa como BlackRock, que ya sabemos que es de las gestoras de activos más grandes del mundo, realmente es altamente probable que se termine aprobando. Por lo tanto, creo que por estas razones y ya este paso que anteriormente no habíamos visto en la SEC es un gran avance de algo que no veíamos hace mucho tiempo, ¿no? Esta idea de que la SEC al fin capaz ya se esté empezando a pensar de aprobar un ETF después de, bueno, de mucho tiempo que venimos insistiendo, O ¿no? sea, Todo el mercado en general. ¿vos creés, Jan, que eventualmente estamos en vísperas de que se abra la puerta para una operatoria de este estilo con criptomonedas? Muy probable, muy probable. Tengamos en cuenta de que, por ejemplo, el ETF de Bitcoin de futuros, que es diferente al de spot, porque, bueno, en vez de utilizar Bitcoin real, por así decirlo, el Bitcoin que nosotros vamos a comprar al mercado, utiliza contratos de futuros. Ese Bitcoin, por ejemplo, en Estados Unidos y mismo en Argentina, ya está disponible para poder empezar a invertir. En Argentina el contrato de futuros, no el ETF todavía, pero en Estados Unidos sí. Y en Europa, por ejemplo, ya también empezaron a cotizar y muy dentro de poco está por empezar a cotizar también un ETF de Bitcoin. Por lo cual, la verdad que teniendo esto en cuenta, sí, es la verdad que bastante probable. Lamentablemente solo es de Bitcoin el que está por empezar a cotizar, pero capaz en un futuro es probable que si este ETF ya se aprueba, tengamos mucho más en el futuro, en los cuales varios inversores y los inversores en general de todo el mundo, tanto institucionales como personas minoristas, van a poder empezar a invertir. Te adelantaste un poco a la pregunta que iba a hacerte inmediatamente. Esto es si era solamente para Bitcoin, porque, bueno, teniendo Bitcoin tenemos una referencia determinada, pero hay varios tipos de criptomoneda, y si eventualmente también aceptará estudiar esos instrumentos. Y por ahora, como digo, este en particular va a ser de Bitcoin. Respecto al resto de criptomonedas, tenemos un, podríamos decir, pequeño problema aún, debido a que, bueno, todavía faltan varias solicitudes y que se empiecen a aprobar.
Y por el otro lado ya hay un problema en Estados Unidos, como decía antes, el mercado de las criptomonedas es algo que no está del todo regulado y donde todavía hay muchas cosas que no están del todo claras. Y esto lamentablemente da una discusión que actualmente está en el mercado y está en los reguladores y que no se sabe bien cómo va a terminar, de que las criptomonedas podrían llegar a ser un valor. Hace relativamente poco, por ejemplo, tuvimos el caso de XRP o Ripple, que es una criptomoneda que justamente llevaba varios meses en juicio con este regulador de Estados Unidos, con la SEC, por posiblemente ser un valor. Y este juicio acabó hace relativamente poco, dándose a conocer de que Ripple no era un valor. Y como digo, todo esto todavía aún se está definiendo bien, no se sabe en qué criptomonedas podrían llegar a ser un valor o qué criptomonedas no. Y esto podría llegar a generar, como digo, un cierto conflicto capaz para la SEC de aprobar este tipo de ETFs todavía. Gian, esto que estás viendo ahora como una especie de apertura en los Estados Unidos, ¿crees que puede ocurrir en otras áreas económicas, como por ejemplo la Unión Europea o una comunidad de naciones británicas o algo por el estilo? Podría pasar tranquilamente. La verdad que las criptos, como ya sabemos, es algo que se está adoptando a nivel mundial, principalmente en países que están teniendo problemas económicos bastante grandes, más que nada problemas de inflación, como tenemos acá en Argentina, que ya sabemos que las criptomonedas es un instrumento que se adopta muchísimo justamente para resguardarse de lo que son los problemas económicos que estamos teniendo. Mucha gente después utiliza criptos para enviar a otros países como si fueran remesas. Y como digo, es algo que se está adoptando a nivel mundial. Lo único malo es que a nivel mundial tampoco todavía se está llegando a un nivel de regulación aceptable o bueno, y recién se está empezando con todo este proceso de a poco. Por lo cual países o regiones como la Unión Europea ya están avanzando un poquito más debido a que, por ejemplo, hace relativamente poco se aprobó el paquete de ley de MiCA, que es también un paquete regulatorio respecto al mercado de criptomonedas. Y como decía antes, también ya están empezando a avanzar en un ETF de Bitcoin que debería empezar a cotizar a finales de este año. Todavía no empezó, pero ya debería empezar a cotizar. Gian, ¿qué tan lejos estamos de esta operatoria en la Argentina? Buena pregunta, la verdad. Como decía recién, por suerte, o por suerte entre comillas, acá en Argentina hay una gran adopción de criptomonedas, por lo cual eso podría generar un avance más rápido. Como decía también antes, hace relativamente poco empezó a cotizar el primer contrato de futuros de Bitcoin en Argentina, por lo cual eso es, por ejemplo, algo bastante bueno, diciendo que ya estamos empezando a avanzar y que hay un interés también de los inversores en querer invertir en este mercado o querer especular. Y hace relativamente poco, justo también, el presidente de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores acá en Argentina, confirmaba ya de a poco que iba a empezar a trabajar en un marco regulatorio para las criptomonedas, debido a que ya había casi más de 10 millones de cuentas de criptomonedas solamente en Argentina. Tengamos en cuenta que nuestro país es prácticamente el segundo que más adoptó este mercado. El primero es Brasil. Y como digo, este interés que hay en todo el mundo, en todo nuestro país y en toda la gente de poder invertir en este sector o poder resguardarse simplemente, es algo que podría avanzar mucho más rápido. No sabemos exactamente cuándo, porque la verdad eso dependerá mucho de los reguladores y de ellos, pero probablemente espero que sea dentro de poco, ¿no? Gian, gracias por el tiempo. Gracias a vos. Gian Modi, cripto especialista.